La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 3 minutos, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Por medio de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentamos A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará en breve con nosotros con una interesante entrevista. Recuerden que Rosa María se encuentra en Australia en estos momentos. Estamos con Abel Ángeles. Abel, buen día. Muy buenos días, Ismael, muy buenos días a nuestros oyentes de todo el Perú. Estamos compartiendo ya esta información que ha causado ciertos temblores y malestares aquí en nuestro país. El caso de Odebrecht, que ratifica haber entregado dinero al señor Humala y a su esposa, esos $3 millones famosos, pero como se ha dicho siempre en este programa, son parte de campaña y como no hay normas escritas para la campaña, no se consideran delito, aunque se ha dicho en Brasil, pues que esto vendría de una fuente ilícita. ¿No? Hay que remarcar eso, que todo este dinero vendría de una fuente ilícita. Eso podría darle un matiz distinto al asunto, pero todavía no hay nada dicho. Y las portadas de los principales diarios de circulación nacional, por cierto, ponen a Ollanta Humala, Marcelo Odebrecht y a Nadine Heredia en sus principales portadas. Pero no se dice nada de Alan García Pérez, no se dice nada más de Alejandro Toledo. ¿No? Absolutamente nada de Alan García, y esto es lo que llama la atención, ¿no? Porque teniendo ya un viceministro y algunas personas de su gobierno en prisión por el caso de Coimas, es raro, es muy raro que el señor García no esté presente, aparte de las AG famosas. Así es, definitivamente. Esto es lo que los principales diarios han publicado en esta oportunidad. Bueno, Ollanta Humala arrincona, Odebrecht arrincona a Humala, nos dicen algunos diarios en sus portadas. Odebrecht ratifica entrada de dinero. En todo caso, no hay nada nuevo en esta noticia, simplemente se confirma lo que ya se había dicho hace ya un tiempo atrás. Lo cierto es que es verdad, de momento eso no estaría, o sea, no es ilegal. De momento no es ilegal, mientras el Congreso de la República no apruebe una ley que fiscalice los ingresos exteriores para las campañas. Y justamente de esta reforma electoral que tiene que haber, y en este programa de Rosa María se ha conversado bastante con personas que saben del tema, es urgente reformar la parte electoral, sobre todo cuando se trata del ingreso de dinero. Y hay que decir algo más, no solamente hay que mirar el ingreso de dinero, sino también a quienes se pone en los cargos de congresistas. Justamente, Ismael, sobre este tema Rosa María va a hablar, porque antes de la campaña recordarás que se habló de narcocongresistas. Correcto. ¿No? Cómo el dinero del narcotráfico ha ido ingresando. Antes solamente se aportaba a la campaña y ahí quedaba. Pero en las últimas elecciones, el analista, el señor Jaime Antesana, dijo que ya no solamente aportaban dinero, sino que se atrevían incluso a postular para ganar una curul dentro del Parlamento, personas que están directamente vinculadas al narcotráfico. Eso lo dijo Jaime Antesana antes de las elecciones. Y lo ratifica, porque en la entrevista que presentamos hoy, precisamente Jaime Antesana conversa con Rosa María Palacios sobre este tema y hace una analogía, un paralelo con lo que sucedió en otros países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, en donde, la mafia colombiana, los grandes cárteles, también ingresaron al Congreso de su país para, convertir en ley muchas cosas que le serían favorables en este negocio ilícito. Bien, hoy día el invitado de Rosa María Palacios es Jaime Antesana, un experto en análisis y en temas de narcotráfico, que va a estar diciendo cosas muy interesantes. Usted no se puede perder hoy día la entrevista que Rosa María Palacios hace a Jaime Antesana con la política y el narcotráfico. Así es. Volvemos tras la pausa. No se pierdan esa entrevista, se la recomiendo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Pensar Más.
La idea es esa, pues, que ustedes desarrollen un poco de pensamiento crítico frente a problemas nacionales que a veces dejamos de lado. Esta semana estamos presentando una serie de temas importantes para el país que lamentablemente no están en el ojo público, salvo cuando hay un escandalete de alguna magnitud. Pero vamos a hablar de narcotráfico en serio. Y hemos invitado a Jaime Antezana, que estudia este problema hace muchos años, que se mete en muchos líos por estudiarlo además, y que tiene un conocimiento muy pormenorizado de la organización criminal del narcotráfico en el Perú. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias también. Vamos a empezar primero para hacer un estado de la cuestión con la audiencia, ¿no? Porque nuestra audiencia no necesariamente conoce el narcotráfico. Usted sabe que la mayoría de los oyentes pues están un poco ciegos al problema. ¿Cuántas toneladas de pasta básica de cocaína salen del Perú al año? A ver, en el caso peruano ya no tenemos que hablar de pasta básica, sino de clorhidrato. De clorhidrato de cocaína. O sea, okay. Entonces ya estamos hablando de clorhidrato, que es una forma más avanzada de refinación, si se quiere, la droga, y que permite ya el consumo instantáneo, ¿no es cierto? Claro. Y ya es para el consumidor final. Sí, es el ciclo, ya todo el ciclo productivo se hace aquí en el Perú, ¿no? Exactamente. Antes no. No hemos sido procesadores de pasta. Exactamente. Antes no se exportaba pasta a Colombia, en Colombia se hacía esta refinación final y finalmente se vendía. Ahora no, ahora hacemos todo el ciclo productivo completo, desde la hoja de coca hasta el clorhidrato, que es el producto que consume puro, ¿no es cierto?, el adicto. Muy bien. ¿Cuántas toneladas de clorhidrato de cocaína salen del Perú? A ver, sobre eso hay toda una discusión. Okay. ¿Por qué? Porque Ollanta Humala, desde el 2014 hasta el 2016, que terminó su gobierno, adulteró las cifras de erradicación. Ya. ¿No? Para el año 2014 hablaba de 32.000 hectáreas. Sí, además yo he visto actas del señor Urresti que de erradicación de marihuana, no sé cómo las contaba, ¿no? Pero es absurdo la forma de En conteo. 2015 hablaron de 36.000 hectáreas de erradicación. Es imposible. Y en 2016 hablaron de más o menos 33 a 34.000 hectáreas. Cifras adulteradas, infladas, que evidentemente generan un problema para la medición. Claro. Porque si la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recibe ese tipo de cifras, ¿no? Evidentemente lo que va a ocurrir es que va a tener que reducir la superficie. Ahora, estadísticamente lo va a reducir. Lógico, pero esto con una revisión satelital que corrobore exactamente la cantidad de embrios de hoja de coca y hectáreas que hay, queda claramente desmentido, y ya tenemos el satélite. Claro, lo que pasa es que la cifra que se ha puesto como parche a toda esta discusión, digamos, a cifras adulteradas y reducciones falsas, ¿no?, de la superficie de la coca, es de 55.000. Y yo sostengo que no es cierto. ¿Por qué? Porque si no has erradicado más de 14.000 hectáreas anuales, entonces lo que debe haber ocurrido es que si el año 2011 teníamos 60.400 hectáreas, lo que debe haber ocurrido a estas alturas, el 2016, es que tengamos o más de 60.000 hectáreas, ¿no?, pero no menos de 60.000 hectáreas. Podemos estar entre 62.000 a 60.000 hectáreas. Bien, si nos movemos con esa cifra, tenemos una producción de cocaína de alrededor de 569 toneladas de clorhidrato de cocaína que el Perú produce anualmente. O sea, para que la gente vea, son 569.000 kilos, ¿ah? Claro, estamos hablando de toneladas. Muy bien. De esas 569 toneladas, más o menos, grosso modo, ¿cuánto se incauta? Lo que se incauta en promedio es quizás menos de lo que voy a decir, pero bueno, pongámoslo 30 toneladas. De 569. Claro, cuando ustedes vengan, incautaron 1.000 kilos, tú dices, caracho, qué buena incautación. No, en realidad no es nada respecto al volumen. Sí es para los estándares policiales, pero entre el universo total de lo que se produce es muy poco. O sea, estamos hablando de menos del 10%, 5% se incauta. Sí. Ya, de esas 569 toneladas, ¿cuánto va a de la producción de hoja de coca? ¿Cuánto va a lo legal? O sea, hay una legalidad en la coca, ¿no? Mira, el NACO tiene una... lo que se contabiliza en este caso es lo que va al consumo interno. Así es, ¿no? El consumo interno, más o menos en el Perú actualmente, más allá de los estudios que hubieron hasta el año 2008, estamos hablando de unas 18 toneladas. Nada. Entonces, si sumamos... Pero ese va al consumo interno. Por eso, si sumamos 18 toneladas,
no de clorhidrato a hoja, sino de hoja. Porque la hoja se utiliza en todo el año. No, estamos hablando de cloriato ya. Ya. Estamos hablando de 18 toneladas al consumo interno. De los drogadictos locales. Así es. Qué bárbaro, Dios mío. Claro, Ya, estamos 18 más. Estamos en un momento de furor del consumo de la cocaína. Ya, entonces, cifras para nuestros oyentes, entre lo que se incauta y lo que se consume en el Perú, más o menos es el 10% de la producción de clorhidrato de cocaína. El resto se exporta todo. Sí, estamos hablando de una exportación, ¿no? De 500 toneladas más o menos de cocaína firmes, así. ¿no? Ahora, de estas 500 toneladas, ¿cuáles son los destinos más importantes? Bueno, el destino más importante es Europa, ¿no? Toda Europa, ¿no? Después del estallido de los socialismos reales, toda Europa, incluye Europa. Es nuestro principal mercado. ¿No Estados Unidos? No. Estados Unidos es ¿se abastece por México? Un mercado que se abastece por Colombia. Por Colombia. Sí. ¿Y Asia? Asia sí es nuestro segundo mercado. Imagínense ustedes, ¿no? Qué diversificado. Donde era una zona predominantemente de consumo de heroína, ¿no? Que es drogas opiácicas, ¿no? Así es. Entonces, este mercado es muy atractivo a la cocaína, porque es de origen vegetal. Claro. Es muy importante el origen vegetal, ¿no? Hay mucha gente creía que los sintéticos y las anfetaminas iban a sustituir a las drogas de origen vegetal, pero no está ocurriendo eso. O sea, ni la marihuana, ni la cocaína, ni la heroína han pasado de moda. No, más bien están en pleno auge. En pleno auge. Bien, entonces 500 toneladas. El tercer mercado para mí es América Latina. Claro, el resto de América Latina. En el que destaca Brasil. Acá viene un elemento muy importante, porque Brasil ha sustituido en el primer lugar de país consumidor a los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, Brasil es hoy el principal país de consumo a nivel planetario. Eso más o menos se estima de que estaría consumiendo 169 toneladas de clorhidrato de cocaína. O sea, podría consumir un tercio de la producción peruana, sin problema. Claro, sí. Pero el resto va a Europa. Claro, ¿y de dónde se abastece? ¿Del Perú? Del Perú. De Perú y Bolivia. Claro, entonces está muy cerca, no necesita ir muy lejos. Claro. Hay que considerar que es un país con una población gigantesca, es un país casi continente también, ¿no? Ahora, para ver la organización interna, para que salgan 500 toneladas de algo, alguien, ¿no es cierto?, las tiene que producir. Son invisibles a los ojos nuestros, pero alguien las tiene que producir. Esas 500 toneladas, ¿en cuántas familias crees que se dividan en el Perú hoy? Ahora firmas o familias o gentes, mira, patrones. Es muy difícil establecer el número de firmas que están involucradas, porque en el caso de BRAE, hace unos 6 años, estimábamos en 110 firmas. ¡Qué bárbaro! ¿No? Pero esas son las firmas locales, las que elaboran la pasta. Claro. ¿No? Algunas transitan de la pasta a la cocaína. Claro, hay que entender la cadena para entender que hay operadores distintos, ¿no? Hay el agricultor, que es el eslabón más débil de la cadena, el agricultor que siembra la coca y la copia. Y puede tener su pozo de maceración al lado de su chacrita, donde avanza una parte del proceso. Luego viene el acopiador, ¿no es cierto?, de esta prepasta, que la convierte en pasta y puede convertirla en carbohidrato o la puede comercializar como pasta. A ver, para ser más claros, ¿no? Las firmas locales son las que elaboran la pasta. Así es. ¿No? Una firma local puede ser tal si es que se mueve entre 100 a 500 kilos mensuales. Ahora, ¿no? O sea, pueden ser cocaleros también. Exacto. Pero no cocaleros también. Es lo que copian de los cultivadores. Exactamente. O sea, puede ser cocalero que hace la pasta o puede ser no cocalero que vende simplemente. Y ellos no preguntan a dónde va. No. Muy bien. Ellos elaboran 500 kilos. Ahora, para una pregunta de simplemente ignorancia, para transformar, ¿no es cierto?, 500 kilos de pasta en carbohidrato de cocaína, necesitas un espacio, ¿no es cierto? Un galpón, un canchón. ¿Cuánto espacio? Infraestructura. ¿Esa infraestructura de qué tamaño tiene que ser? No tan grandes, son pequeñas. Porque no puede ser que no la vean. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se elabora la cocaína? A ver. ¿No? Vayamos. Una parte, quizás la más pequeña, se elabora en las mismas zonas de producción. En los valles de los ríos Apurímac, en Imantaro, BRAE, en el Alto Guayaga, en Pichispalcazo, ¿no? Amazonas, Cajamarca, por mencionar algunos, Loreto, ¿no? Pero
la mayor parte del refinamiento de la pasta en clorhidrato de cocaína se realizan en ciudades intermedias. Por ejemplo, puede ser en Juliaca, una ciudad intermedia muy importante hacia Brasil, rumbo hacia Bolivia, Brasil, ¿no? Así es. Otra ciudad intermedia, Huancayo. Huancayo es clave para el refinamiento, ¿no? Otra ciudad intermedia, Huánuco, ¿no? Sale el Alto Guayaga, Huánuco, o el mismo Tingo María. Pero es muy visible, sería muy, como es pequeño Tingo María, Huánuco, ¿no? Entonces, buscan ciudades más grandes para poder invisibilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso ya del norte, ¿no? Puedes tener producción de coca en Condorcanqui, pero ¿dónde lo refinan? Lo refinan pues en Chiclayo, o en Piura, ¿no? Lo refinan. O también hay refinamiento en zonas de salida de frontera, como es Ayabaca, ¿no? En Ayabaca se han encontrado varios laboratorios de refinamiento de clorhidrato de cocaína. Claro. Entonces, no hay acá un gran cartel. No, todavía no, pero lo que tenemos después de esto, del refinamiento, es que esto lo hacen ya firmas de mediano tamaño, ¿no? ¿Qué es una firma de mediano tamaño? Son grupos empresariales, así, hay que decirlo, porque es así, su fisonomía hacia afuera es grupos empresariales que tienen grandes empresas, no en una región, sino en varias regiones. ¿No? Pero estos grupos empresariales ya son gente que tiene otros negocios de fachada, limpios. Por eso grupo empresarial. Claro, y tiene esto por lo bajo. Claro. Es que este es el negocio como el motor de todas las demás actividades. Entonces tienen farmacias, legales, tienen inmobiliarias, tienen pesca, tienen no sé qué, pero detrás está esto, bien escondidito. Ahora, muy bien. Este negocio, digamos, menos de 500 kilos, eres una firma pequeña. Sí, más de 500 2000 ya es mediana. Una firma mediana. Sí. ¿Y la firma grande? Las firmas grandes ya son grandes grupos empresariales. ¿Eso cuánto sacan? Lima. Ya se mueven entre 3, 4, 5. La última, los cálculos que se han hecho es de 6 toneladas, 5 toneladas. Ahora, aún así, dentro de las 500 toneladas, lo que se aprecia es que está muy fraccionada la exportación. O sea, son muchísimos operadores. O sea, si una firma grande no te saca 5 toneladas y hay 500 en juego, todavía te está sacando, ¿no es cierto?, el 1%. Entonces, no te sacan el 10%. Entonces, no tenemos un gran cartel como el cartel pues de Medellín, el cartel, no tenemos todavía. El Perú todavía no tiene los cárteles. ¿Qué es un cártel? Para definirlo en términos más... un consorcio, ¿no es cierto? No, yo lo llamo más como una multinacional de la cocaína. Exactamente. ¿No? Somos varios. Claro, es como y contactos afuera. Un ejemplo ilustrativo sería la palta, ¿no? Claro. Un agroexportador de palta tiene muchos abastecedores de palta. Claro, lógico. ¿no? Acopia. Pero él le vende a una multinacional. Exactamente. Y la multinacional no te pide 100 kilos, 500 kilos o 1000 kilos. Te pide toneladas. Toneladas, lógico. 10. Eso todavía no lo tenemos en el Perú. ¿Por qué? Yo lo que creo es que se está prefigurando cárteles. Por ejemplo, hay clanes en el Perú que tienen negocios en Centroamérica. Una línea aérea, por ejemplo, ¿no? Acá tiene grandes conglomerados empresariales en el mundo de la educación, de la construcción, ¿no? Claro, básicamente entran a construcción civil. Entonces, ¿no? Lo me explicó Sonia Calvo. Pero si tiene una línea aérea fuera, es que ya se está moviendo fuera del territorio nacional. Cuando quieren comprar aviones, digamos, la DEA prende todas sus alarmas, ¿no? Y este es el caso... Pero hemos tenido dos grandes... Bueno, Fernando Ceballos, en el caso del continente... No, aparte Fernando Ceballos, yo ya no toco el pasado, toco lo que es el presente. Claro. Estamos teniendo el caso de Teco, por ejemplo, Teco, que tenía una flota de aviones en Centroamérica y que hacía vuelos a Miami. Claro, este es el caso que surgió en la campaña electoral vinculado a Joaquín Ramírez. Así es. Este es el caso por el cual la DEA estaba haciendo toda una investigación, porque este famoso Teco es peruano. Así es de Tocache. Claro, es peruano. ¿Y cómo así un peruano Tocache que tiene tanta suerte para tener una línea aérea, negocios multimillonarios, etcétera, ¿no? Entonces, la DEA había iniciado una investigación a este sujeto que, según la DEA, tenía contactos con Joaquín Ramírez. Por eso Joaquín Ramírez se vuelve un hombre de interés para la investigación de la DEA. Yo creo que fue también por otras razones, ¿no? O sea, también los negocios que empezaban a tener... No, pero se fue a Miami a comprar aviones. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, que Eteco, ¿no?, ha sido sustituido por otro clan peruano en Centroamérica y para hacer vuelos hacia Miami.
¿Ha sido sustituido por qué? ¿Porque él se ha retirado? Claro, porque bueno, fue muy visible. Estuvo los proyectores de la DEA, entonces tuvo que ir. Ahora, yo le preguntaba aquí, nos tenemos que ir a la pausa, a Jaime Antesana, si no hay familias que entran a este negocio, ¿no? Y después dicen, ya hicimos nuestra plata, ¿no? Y nos retiramos. Y él me decía que no se sale del negocio. No se sale de este negocio. ¿Por qué? Se terceriza. ¿Te matan? No, siempre necesitas ese dinero, es muy fuerte, es contante y sonante. Y es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Bueno, ¿cuánto entra en la economía peruana por narcotráfico? A ver, si tenemos 520 toneladas que se exportarían, ¿no? A $4.050 precio promedio free on board. Ya. ¿No? La tonelada. No, el kilo. ¡El kilo! El kilo, $4.000. Ya. $4.050. Ya. Una simple multiplicación nos permite más o menos estimar de que está el narcotráfico interno nacional sí. recibe $2.250 millones. Claro. Sí, pues. Entonces ya, para ponerlo redondito, ¿ya? 2.000 millones de dólares entran a la economía peruana por narcotráfico. Digamos, es bien difícil esconder 2.000 millones de dólares al año. Tienen que estar en alguna parte. No, están en grandes conglomerados empresariales, en universidades, clubes deportivos, iglesias evangélicas. Están metidos en todo, en minería, en pesca, en el mundo inmobiliario, en los tragamonedas. Ahora, habría alguien que casinos. le diría, señora Tesana, seamos prácticos. El Perú no puede perder 2.000 millones de dólares de ingresos por unos adictos en Europa y en Asia. Ese es un pensamiento que he escuchado. Vamos a una pausa y regresamos con este tema controversial. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 29 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali y también Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con todas ellas a través de las emisoras de Sodomco en vivo y en directo. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, @Sodomco, donde se encuentran los videos de todos los programas que Rosa María Palacios presenta, además de otras actividades de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos de nuevo a la conversación con Jaime Antesana, que está muy interesante, porque el tema es el siguiente. Miren, son 2.000 millones de dólares que entran a la economía. O sea, si tú tomas una foto, no hay forma de que esto se oculte. Es decir, si ustedes toman una foto satelital del Perú y ven la cantidad de hectáreas cultivadas, es clarísimo que esas hectáreas cultivadas se convierten en clorhidrato de cocaína y salen del Perú. Hemos estimado en esta conversación, grosso modo, un número de hectáreas, 60.000 hectáreas, que producen más de 550 toneladas, entre 50 y 60 se quedan dentro del Perú, el resto se exporta, en números redondos. En números redondos, esas 500 toneladas significan 2.000 millones de dólares para la economía peruana. ¿Ok? Que al entrar a la economía peruana en negro, porque ni siquiera pues hay un recibo, no hay nada, los detentadores de ese dinero, que está muy fraccionado, como hemos visto, tienen que convertirlo en actividades lícitas, ¿ya? Para no levantar sospechas. ¿Ok? Obviamente les cuesta algún trabajo, ¿no? Entonces tienen que conseguir testaferros, tienen que crear empresas con capitales que van creciendo, y de repente las empresas van creciendo y les va yendo muy bien y nadie sabe cómo les está yendo también, ¿no es cierto? Y están en todas partes. Ese es el problema. Sí, el asunto es que para el narcotráfico a hoy ya no es tan difícil eso. O sea, el de meter este dinero a la economía. Claro. ¿Por qué? Porque en el Perú, en el boom de la coca, que fue en los 80 y 90, ¿no? Cuajó una narcoburguesía. Y nosotros tenemos parte del poder económico, tenemos un lado del narcotráfico, claro, ¿no? Un lado que algunos señalan que serían 7 miembros de las 12 familias, de los llamados 12 apóstoles. Claro, que para que digamos, si usted ve las 12 familias más ricas del Perú, sí, hoy, a comparación de hace 20 o 30 años, ¿no? Sobreviven 5 o 6 de los originales, pero hay unos 7 que son nuevos, lo cual está muy bien, es una renovación. Pero lo que me explicaba acá Jaime Antesana es que se sospecha del origen de la fortuna de esas 7 familias. Yo sí tengo, no solo serias sospechas, sino investigo a varias de estas familias, claro, ¿no? Muy poderosas, ¿no? Salen en revistas Forbes,
como Ya. los nuevos multimillonarios del Perú. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde también germina un cártel peruano. ¿no? ¿Por qué? Porque Ahora, estos- pero estas personas no quieren ser asociadas con el narcotráfico. no, por supuesto, ellos prefieren ser conocidos como Grandes empresarios. grandes empresarios, Claro. ¿no? Porque nadie le gustaría ser conocido como narcotraficante. Claro, ¿no? pero son muy exitosos entonces en su estrategia de ocultamiento. Bueno, han pasado piola pues el Rubicón de los 90, Claro. ¿no? Y han logrado ya ser parte del tejido empresarial nacional. Claro. ¿no? Están en los gremios Ahora, empresariales más grandes, más No, importantes no del se ha país. podido seguir con éxito, ¿no es cierto?, procesos penales en estos casos. No. No. Mira, los narcos más conocidos de los 70, 80 y 90, Ujú. ¿no? Vamos desde desde Carlos Lambert, Lambert, ¿no? sí, Carlos hasta Vaticano, Claro. ¿no? O para mencionar uno más reciente, Cacique Rivera, Ya. o Cacique Rivera, todos cayeron, Todos cayeron. todos cayeron, pero subyacentemente había una capa de narcos que no fueron afectados, que aceptaron las negociaciones, ¿no? Con Montesinos. Claro. Porque obviamente Montesinos, según el informe de la subcomisión de Weissman, él es el que negociaba con los cárteles colombianos y con el narcotráfico nacional. Claro. En consecuencia, muchos de ellos pasaron tranquilos, daban su cupo, ¿no? Aportaban su cuota, lo que les correspondía, lo que les pedían, Ajá. y pasaron tranquilos. Ellos son ahora parte del Ya, narcoempresariado. ese es, digamos, nacional. lo que usted decía fue la semilla que germinó y que 20, 25 años después conforman hoy. Sí, están en la pesca, en la mina. Claro, pero, en la pero tienen minería. una cantidad enorme de negocios lícitos. Sí, todos sus negocios la mayoría son lícitos. Lícitos. Es que el narcotráfico y el tráfico de cocaína Ujú. se mueve sobre negocios legales. Legales, completamente Lícitos, limpios. Sí, totalmente limpios. Ya. Es ahí donde se mueve. Claro. Por ejemplo, te decía que en ciudades intermedias se refina la cocaína, pero también se refina en todos los distritos populares de Lima. Claro. Todos los distritos populares hoy tienen laboratorios o las llamadas cocinas, ¿no? Y ahí obviamente no se procesa la pasta, porque pasta te necesitas mucha coca Así. para elaborar la pasta. Ah. Ahí ya llega la pasta para Elaborar el clorhidrato. reventarse, ¿no? Para reventar y convertirlo en clorhidrato de cocaína. Claro. Entonces está acá. Y se les paga a esas personas pues un dinero razonable No, y mucho dinero, y están muy realmente. Acá contentos ya es mucho dinero. muy contentos de tener su cocina y de Unas eso viven. 3.000, 3.500 dólares, ¿no? Por convertir la pasta en clorhidrato de cocaína. Claro. Viene 1.500. Si ganas 3.500 dólares, Claro. es un gran negocio, ¿no? Su valor agregado es muy alto, Claro. ¿no? Pero el riesgo también. Sin embargo, ¿a dónde vienen? No llegan a casas cualquiera. No. Todas las casas a donde yo más o menos estoy haciendo una investigación aquí en Lima, Ajá. ¿no? Me he metido nuevamente al mundo urbano, Ya. ¿no? Para descubrir toda la cadena. Vienen a cosas como estas construcciones que hicieron los hermanos Fujimori con Alinsa, Ajá. ¿no? Que hicieron una gran construcción, un almacén Claro. en Villa El Salvador, Sí. ¿no? Cuyas paredes parecen de 3, 4 pisos, Ajá. ¿no? Y con un sistema de alambrado Claro, eléctrico, haces- ¿no? Con unas puertas increíblemente Metálicas, grandes, claro. ¿no? Muy difícil de acceder. Ajá. Entonces, ese tipo de construcciones existe desde San Juan del Lurigancho, Sí. Huachipa. Parecen almacenes, ¿no? Parecen enormes construcciones Sí, de ladrillo, Claro. ¿no? Con una estrecha Techos, seguridad. Claro, claro, con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Parecen fábricas. En realidad se presentan como empresas de fábricas. fábricas, Ajá. pero ahí es donde llegan. Y eso obviamente es de un empresario. Es muy difícil de detectar entonces, claro, Sí. porque si lo presentas como una Sin empresa y ya no embargo, tienes una la cocina. policía sí conoce esto. Ya, ¿y por ¿Por qué? qué? Porque el narcotráfico necesita de la protección. ¿Y por qué no? O necesita de la aquiescencia de Claro, la y policía. claro, romper, o sea, entrar y imagínense, se llama un No hay operativo. voluntad política para eso. Operativo cocina. Entonces entras a todas las cocinas de Lima. Sí, han entrado a algunas cocinas, en Claro. San Juan del Lurigancho, en Caraballo, Claro. ¿no? En Puente Piedra, pero Mientras más cercano al puerto, son mejor. contados con los dedos. Claro, claro, minucias. Las intervenciones a laboratorios. Claro. Entonces ellos cuentan con protección. Claro. Ellos compran la protección. No, mira, es que es evidente, pues, o sea, si tú sacas 500 toneladas de algo, de cualquier cosa, ¿no? Son visibles, pues. Entonces no se trata solamente de burriers o de preñar containers, ¿no?
Acá se está sacando la cosa pues en containers, o sea, Claro, por supuesto que sí. no se pueden sacar 500 toneladas de algo solamente con traqueteros, ¿no? Y burreras. Esa es la parte más, digamos, pequeña del negocio, Sí. ¿no? Lamentablemente las políticas en el Perú, desde después del Fujimorismo, Ujú. que donde hubo un sistema de interdicción aérea que logró quebrar el Así puente es. aéreo Perú-Colombia, pero obviamente por la decisión de los Estados Unidos, Así no por es. la decisión del gobierno peruano. Así es. ¿No? Por ese tiempo No, y ellos fue eran terrible porque cuando por error derriban la avioneta que llevaba a los misioneros, simplemente Estados Unidos dejó de apoyar el programa, suspendió el programa, se tuvo que pagar la indemnización a la familia, etcétera, etcétera, y finalmente recién ahora se ha vuelto digamos, a aceptar el programa de interdicción aérea. Pero era curioso, ¿sabes qué? Yo le preguntaba a la gente, oye, pero este programa era muy bueno, sí, pero no es importante, ya no salen por avionetas. Bueno, Sí, era cierto que no salían, pero sí salen ahora. pero nunca se podía descartar que volverían a salir. Y salen ahora por Claro. avionetas. Gorriti, Del 2008 al 2016, Gorriti tiene documentación, varios informes de reporteros de la avioneta aterrizando, despegando, sí, hemos hecho mapas de los pistas de claro, aterrizaje. interviniendo, o sea, Sí. las pistas están. Bueno, Además, volar de ¿qué es una lo que ha pista es una pasado con las tontería. pistas? Es importante. Ahora, volar también, de una pista es una tontería, porque al día Claro. siguiente la vuelven a hacer. o en otro lado. No, además se aterrizan en la carretera. También, claro. Sí, se aterrizan y Mira, despegan. en el BRAE ya no hay vuelos. Ya, Pero eso no quiere decir que no haya salida aérea. Claro. Las hay. Ahora las pistas se han ido hacia el Bajo Urubamba, ya, ¿no? Se han ido hacia Ucayali y a Loreto. claro. La cantidad de pistas, si habían en el BRAE unas 40, 50 pistas, ese mismo número de pistas se han ido hacia esos lados. Eso es lo que pasa cuando tú reprimes, Claro. ¿no? Reprimes y simplemente trasladas el problema a Eso otro es, lado. eso es lo que pasa, porque este es un problema además que es Bolivia, Perú y Colombia. Y si tú sumas el número total de hectáreas de coca, siempre son las mismas. Pero las tienes que sumar entre los tres países. Claro. Cuando un país reprime demasiado, se trasladan al otro lado de la frontera. Pero siempre es la misma producción. Pero hoy es el Perú el que está Liderando, teniendo claro. Porque la represión en Colombia y en Bolivia debe ser mayor. Entonces, por eso no, en Bolivia no hay nada. no hay nada. No, en Bolivia es libre. Libre, casi libre. ¿eh? Casi libre, sí. Eh, Libre yo, de yo, decirlo. yo cuando he conversado con bolivianos, el tema del narcotráfico, me miran como si no existiera el tema. No, es que hay un pacto. Dejar hacer, dejar pasar, implícito, ¿no? Claro, es una sí. especie de pacto, sí, pues se produce y ya está. No chocamos. No chocamos. No chocamos. No, y no solamente no También chocamos. te permite No, la además, gobernabilidad. claro, y el otro Y acá tema, en el Perú también es así. Jaime, el otro No tema- chocar con el narcotráfico es Ajá. parte de la gobernabilidad. ¿Tú crees que hay un Sí, pacto? sí. Yo he llegado al convencimiento, ¿no? Porque obviamente yo estoy en el tema de la Lógico, narcopolítica, mucho, ¿no? mucho, claro. He hecho denuncias, me he Sí. ganado un montón de querellas Ah. y y he llegado a la conclusión de que en el Perú el narcotráfico forma parte de la gobernabilidad. No hay otra No explicación. hay otra explicación, sí. No, porque no puede ser que No sea- puedes gobernar contra el narcotráfico. O sea, no- Así de simple, claro, no puedes. Claro. Entonces, Sí, sigues haciendo, pero Claro. mochileros, traqueteros, burrier, ¿no? Cosas chicas. Eso es lo que cae. Claro. La poza de maceración, la destruyes, que no sirve para nada una destrucción de una poza de maceración. Entonces, todo está diseñado para que el negocio funcione. claro. Pero como para no ser narcoestado, el gobierno no está en una Claro. abierta alianza con el narcotráfico. Claro, lo que pasa es que haces una cosa que yo no pregunto, tú no me contestas, ya está. Yo no miro, yo no escucho nada, no veo nada, pero eso sí no me hagas roche, ¿no? O sea, que tus sicarios no se peleen en las calles de Lima, ¿no es cierto? Que Bueno, hay cosas que no se pueden controlar, como claro, eso, ¿no? como eso, ¿no? Claro. Pero tu rochecito, tu escándalo, me lo sacas afuera y tú manejas tu negocio. Obviamente esto no se habla, es implícito. Es o sea, implícito. es implícito. Pero yo creo que en algún momento tiene que hablarse. En algún En algún Ahora, momento sí, pues ya porque tiene que 2.000 millones de dólares en la economía peruana es mucho. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes dirán, esos 2.000 millones de dólares dan puestos de trabajo, generan una cantidad enorme de empleo, ¿no es cierto? Porque son, normalmente estas actividades ilícitas se camuflan con actividades lícitas intensivas en mano de obra. Sí. Miren, desde pollerías, farmacias, todo lo que es el plano de los servicios, ¿no es cierto? Inmobiliarias, Hoteles, hoteles, hostales. claro, da mucha mano de obra. Entonces, cuando tú te enteres que el dueño de tu trabajo es un narco, pero que a la vez te ha dado trabajo durante 20 años, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, por lo menos nos dio trabajo pues a miles de personas. Claro. Y Ese- algunos que ven ese lado, ¿no? Claro, Dicen, o sea, ya entonces. yo no soy adicto, mi familia no era adictos, este señor nos ha dado trabajo a todo el mundo, bueno,
Piensen ustedes, si quieren ver algo extremo, la serie pues Escobar o El Patrón del Mal o Narcos, finalmente la gente que trabajaba y la gente de la ciudad de Medellín consideraba a Escobar un héroe. O sea, sí. Lo dejó de considerar un héroe cuando comenzó a matar como bestia, ¿no? Pero mientras no mató como bestia, era un hombre que hacía barrios populares, que les construía la iglesia, que le daba empleo, deportiva, ¿no? Claro, repartía billetes pues así a la gente, ¿no? Como Robin Hood, etcétera. Entonces, ese modelo de Pablo Escobar es muy bueno comentarlo. ¿qué? Porque yo sostengo que en el Perú el narcotráfico grande, Hay que pegarse al micrófono. chico, el narcotráfico grande, mediano y chico está en el modelo Pablo Escobar del 82. O sea, de regalón. Claro, uno es regalos, Claro. otro es el financiamiento de equipos deportivos. Hay que recordar que Pablo Escobar Le gustaba. al Deportivo Cali, al Claro. Deportivo Medellín. Y la segunda es meterte a la política. La tercera es meterte a la política. Obviamente los rasgos que estoy dando es para meterse, es copar la política, ¿no? Es penetrar las entrañas del poder político, Mire, sea local, no vamos a dar provincial. nombres porque yo no quiero que Jaime Tejada vaya preso ni yo tampoco, pero Jaime sostiene que de los 130 congresistas hay 23 congresistas, 21. 21, perdón, vinculados directamente al narcotráfico. Sí, yo sostengo que hay 21 narcocongresistas. Narcocongresistas, o sea, Narcocongresistas. no es que cierren los ojos frente al narcotráfico, no, sino que están en el negocio. Están en el negocio, Que por son, supuesto. tú me has dicho que son patrones de firma, A ver, de los 21, ¿no? que no vamos a A dar ver, nombre. 14 son de Fuerza Popular. Ajá. Y de estos 14 Fuerza Popular, 10 son patrones de firma. ¿Qué es un patrón de firma? Es un jefe de un clan empresarial, de un clan familiar empresarial, ¿no? Entonces, no está un político financiado, Así está el mismo dueño del negocio, el mismo narco está como congresista. Entonces, de los 14, 10 son patrones de firma, 10 son dueños de clanes y de firmas, ¿no? ¿Y eso se puede probar, Jaime? Sí, hay bastante evidencia sociológica sobre todo. Pero mira, más no los atrapas con las manos en la masa. no. Yo siempre, y creo que es muy importante lo que voy a decir, porque mucha gente ve esto como un tema de humo, ¿no? Yo creo que uno hay que decirle a la gente, y mucha gente lo sabe, lo que pasa es que necesita armar su discurso, ¿no? Así es. Uno, en el mundo de las transacciones de cocaína no hay contratos. No, esto es verdad. 2, no hay recibos por honorarios. No. 3, no hay facturas. 4, no hay videos y no hay audios. Entonces no hay elementos probatorios. Ah, Entonces, ¿por dónde tienes que ir a agarrarlo a un narco? Por la vía del desbalance patrimonial, Lógico. de la evasión tributaria, ¿no es cierto? O del enriquecimiento ilícito, que ahora, son pero- algunas de las figuras claro, que ya... pero se- suponte, Jaime, este narco es, pues, tiene el mejor contador del mundo, es escrupuloso, no dejó de pagar un solo impuesto, todo lo ha arreglado y todo cuadra. Sí, no hay- tiene doble facturación. Sí, no hay forma de agarrarlo. Hemos descubierto en varios hostales de Lima Sur Ajá. y de Lima Norte de claro. que tienen una doble contabilidad. Pero eso es lo que hacía la señora Kirchner, pues famosa en Argentina. Tenía un hotel que supuestamente estaba lleno todo el año. Eso es lo que hacían. Claro, todo el año está, Todos los días está lleno hasta de la hotel. última cama estaba ocupada, Sí. lleno de bandera. Entonces, perdón, todas las habitaciones vendidas. Mentira, pues, estás blanqueando dinero. Ya, y aprendieron la lección de cómo blanquear. Ya, vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos con Jaime Antesana. No vamos a dar nombres, estamos hablando de un fenómeno sociológico que es muy peligroso. Y esto ya no tiene que ver ni siquiera con el financiamiento de las campañas de partidos políticos, porque ¿qué sucede? Estas personas que han postulado han puesto su plata. Han dicho, yo he puesto la mía para mi campaña. ¿No es cierto? Entonces no hay forma de decirles que han puesto dinero al narcotráfico, porque es dinero que ya blanquearon. Pero yo sí estoy en condiciones de poder decir algo, ¿no? Cualitativo, pero algo danos me parece sustancial. alguna esperanza. A ver. Por ejemplo, no esperanzas, no, más bien cómo fue el financiamiento, ¿no? Claro. Fuerza Popular tuvo más o menos 17 narcocandidatos a la primera vuelta, ¿no? De las elecciones generales pasadas. Y estos 17 tenían 15 firmas que lo financiaban. Porque hay candidatos que no tienen, no vienen, Claro. no son del narco, pero hay Sí, lo financian. candidatos que sí son colocados por Que los esa narcos. es la preocupación, Entonces, son 15 firmas del narcotráfico regional, Ayacucho, ¿no? Apurímac, Huancavelica, Junín, ¿no?
Huánuco, hay que pegarse al micro. Hay que sí, pegarse. donde los patrones de las firmas han financiado la campaña. Claro. Y si financia la campaña pues de su candidato, financia la campaña nacional, porque tiene que poner la foto Claro, de el aporte. de la candidatura presidencial. Claro. Aparte que ellos ponen un aporte adicional a la campaña nacional. Claro. ¿No? Ellos ponen un monto que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, Hay porque- mucha especulación sobre eso, no entro a la especulación, pero evidentemente tú tienes pues, un enorme No, mira, financiamiento. tú analizas las cifras, tanto de Fuerza Popular, de la del 2011, ¿no? Como de Ollantumala, del Partido Nacionalista. Las cifras reportadas a la SUNAT alcanzan, perdón, a la SUNAT no, a la OMPE, alcanzan con las justas para pagar la publicidad en televisión. Nada más. ¿De dónde está todo lo demás? El cálculo es que lo reportado es 1/3 de lo gastado, ¿no es cierto? Un cálculo grosso modo. Entonces, más o menos, ellos reportan alrededor de 20 millones de soles cada uno por las dos campañas, primera y segunda vuelta, deben haber gastado 60, probablemente. Ahí hay lo que se llama lavado en las campañas políticas, Claro. que nadie quiere ver, Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se estima que gastó César Acuña, ¿no? para ser gobernador regional? Claro. Bueno, él tiene Yo- una multa, No, impuesta pero por la yo OMPE. hicimos una estimación. Claro, por meeting, tanta campaña, tanto, claro. Cada meeting, miren, un meeting grande en Lima, bien hechecito, ¿no? Con sus regalitos, sus politos, sus globos, con su espectáculo bailable y luego su conductor, ¿no? O sea, un meeting grande, bien hechecito, no te baja de $100,000. Yo he hecho el cálculo porque fuimos y hicimos la cotización al más bajo precio de todo, de las luces, del tabladillo, de toda la parafernalia que hay que poner, de los elencos que se contratan, ¿no? Porque se contratan 2 elencos por lo menos, digamos, gente como Carlos Brusco, como Carlos Rajo, que han organizado este tipo de eventos. Javier Velázquez, que es quien al ojo te dice cuánto vale, me dijeron que alrededor de $100,000. O sea, el santo que le hicieron a Nadine, porque ahí hicimos el cálculo en el 2011 o 2012, creo que fue el 2012, costó más o menos $100,000. Porque además hubo tacitas para las señoras, se rifaron algunas cosas. Y los buses que traen a la Y los gente. buses, la movilidad, y les dieron de comer. Les dieron un snack, algo, y habían pues 10.000 personas, pero todas esas personas habían ido a cambio de algo, ¿no? Entonces se rezaron con su polito, con su visera, con su globo, con su tupper, entonces toda esa parafernalia cuesta. Si uno repite modestamente algo similar por 100, porque hay que hacer 100 de esos mítines en una campaña nacional, ya ustedes pueden sacar su cuenta. No le digo que cuesten $100,000, pero cuestan, por decirles, pues $10,000. Claro. Por 100, entonces no hay cómo, y eso no se coloca en la rendición de cuentas. Se coloca solamente, aparte de los solamente se colocan los gastos de publicidad en televisión porque tienen que ser reportados. de los afiches. Exactamente, o sea, Aparte de- toda la parafernalia de impresa, Así es. ¿no? O sea, toda la panel- Las pintas mandadas a hacer, con técnico. claro, la panelería es carísima y se pone en todo el país. Entonces, no hay forma que sume, pues, ¿no? No hay forma más transporte, los candidatos viajan en avión, o sea, miren, no hay forma. Se mueve mucho dinero. Ahora, otra vez, da trabajo, ¿no? Porque el que pinta el panel, el que hace las pintas, todos esos trabajan. Hay chicos que son parte de una portátil, Exactamente, les pagan mensualmente, y claro, les dan su comida. Claro, volantea, ¿no? todo eso es pagado. O sea que, de nuevo, es un dinero que se queda en la economía peruana. Así es. Las campañas generan ingresos para la economía peruana. Pero claro, tienen que salir de algún lado. Y la gente no tiene plata para estar regalándole a los políticos. Entonces, claro, ¿de dónde va a salir? De organizaciones que tienen un atrás ilícito o un origen ilícito o están traficando. Claro, pero vienen de las organizaciones oscuras, ¿no? Que Claro. son las del narcotráfico, ¿no? Ahora, se mantienen en el Congreso como muy discretos, ¿no? Siempre son los congresistas de los cuales nadie habla. La mayoría de ellos prefiere viajar a países exóticos, Sí, claro. ¿no? Se van a países muy extraños. Claro. Yo he visto el récord migratorio de estos señores Claro. y de pronto tú los ves en un país en donde... Tailandia, ¿no? o sea, que no sé qué hace ahí. Claro. Obviamente que Delegación está oficial. una delegación, una invitación Claro. promovida quizás, Claro. pero están en una serie de países extraños. Ni siquiera hablan en el Congreso, Claro, no hablan. pero están viajando y viajando y viajando. Están viendo rutas, pero digamos, lo que me parece interesante es que estén en el Congreso, le den los votos, por ejemplo, a Fuerza Popular, pero con una discreción absoluta. Con lo cual, yo supongo que los líderes del partido saben. Yo creo que cómo no van a saber, ¿no? Ok, Sí. entonces esas personas tienen una espada sobre la cabeza.
Si no se portan bonito, también lo sacan en una. No lo sacan. ¿No crees que haya No la lo pos- sacan, porque, no. porque los matan? Yo creo que ellos forman parte del cogollo Ya. de confianza. Ok, pero digamos, esta gente financiero. mata si se revela su identidad. Claro. Puede mandar a matar. Pero la primera reacción va a ser legal. Te manda a la cárcel. Claro. Si tú dices, este señor de No, pero Puno si lo dice es el un partido. narcotraficante, Claro, pero si lo dice el partido igual, los manda a todos a la cárcel. O sea, sale no, el- pero si el lo líder- dice una organización como un partido no los puede mandar a la cárcel a nadie, porque obviamente la difamación es personalísima. No, pero digamos, tiene todas las pruebas. Este señor, sí, efectivamente, Mira, fue sobre un detectado. congresista hay un partido Ajá, de izquierda que tiene todas las pruebas, claro. pero no lo denuncia. No puede, porque claro, tienen miedo de meter la pata. Tienes que hacerlo con No, lo mucha... que pasa es que no saben cómo encontrar la prueba de que lo vincula al narcotráfico. Claro. ¿No? El Ese último eslabón, digamos. Claro. Bueno, Sonia Medina Calvo, que viene luchando contra esto hace 17 años, me dice eso, ¿no? Que el delito de lavado de activos, me dice, en el Perú nadie lo sabe trabajar. Siempre me dice eso. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Tiene toda la razón. Nadie lo sabe trabajar, porque es muy difícil, no es fácil de probar, y además el tipo penal, tal como está redactado, es muy difícil de aplicar. Entonces, y además, al haber separado el lavado de activos de narcotráfico, la doctora Sonia Medina Calvo quedó pues coja, ¿no? Porque le debieron haber permitido que la otra procuraduría viera los otros casos de lavado de activos, pero ella sí viera los casos de lavado de activos de narcotráfico, porque así sí podía acusar, ¿no es cierto?, la vinculación de un crimen con el otro. Eso Pero al es. dejarla sola, no tiene cómo atrapar a los criminales. Bueno, lo han narcotraficantes. hecho adrede, ¿no? Ah, no, por supuesto. Para que no pueda... Para que no pueda acusar. Entonces, eso es una de las debilidades grandes del sistema. O sea, si tú Bueno, lo vas no a... tenemos sistema antilavado. Esa es la primera constatación Claro, en el Perú. así es. ¿No? La Pero UIF está aquí. Está Sí. sumergida, ¿no es cierto?, en una serie, un tejido de instituciones, de pequeños Bueno, la órganos, recomendación ha sido elevarle el estatus y pero no se ha logrado. no se ha logrado. No. No. Primero que no se ha logrado eso, segundo que no se ha logrado que pueda, digamos, acceder al secreto tributario y a la reserva tributaria y al secreto bancario, Claro. que es lo que ellos se pedía, Claro. para que por lo menos tenga pues, Ahora, alguna pero judicialmente sí puedes acceder. O sea, tú Sí, piensas, pues, judicialmente, pero la Procuraduría la UIF solicita tendría que hacerlo como cualquier otra institución, Sí, claro. pedírselo a un juez. a un juez. ¿No? Tienes que pedirlo al juez. Entonces eso embrolla las cosas. Embrolla muchas las cosas. ¿no? Ahora, No tenemos entonces un tenemos organismo. noticias en estos últimos días que a mí ya me hacen un poco de gracia, pero en fin. Ahora resulta que Ollanta Humala también es narcotraficante, ¿no? Sus supuestos soldados, no estoy segura si lo son o no, porque no tengo corroboración de esa información, lo acusan de haber matado a más de 100 personas, o sea, ya no son 2, sino son 100. Pero al margen de eso, ya en el caso nuestro, debe haber sido el capitán que cobraba los cupos de la avioneta, ¿no? Entonces, que se cobraban cupos en las avionetas de Guayaga, no nos queda duda, en el 92. ¿No es cierto? Esa era una No, práctica. no, por supuesto. Yo he estado haciendo el mapa de las pistas de aterrizaje Claro. en los 90, 80, Claro, 90, más o menos asciende a unas 36 pistas. En ¿no? la zona del Guayaga. Sí, a lo largo de las cuencas del Guayaga, porque Claro. el Guayaga llega hasta Es enorme. Yurimaguas, ¿no? Exactamente. Que ya pertenece a Loreto. Claro. Entonces, Va desde obviamente, Huánuco hasta San Martín, Amazonas. y todas Okinawa. las pistas, en todas las pistas, quienes cobraban eran los militares. Lógico. ¿No? Y además en el caso de Ollanta tiene acusación directa de personas que han Claro. testimoniado. Ahora, el tema ahí es que él era un capitán, ¿no es cierto? O sea, es algo así como el que te manda a cobrar es el general. El negocio no va a ser del Claro, por capitán, supuesto, pues. no, O eso- sea, el negocio nunca va a ser del capitán. No. Él cobra. Claro, él él es recibe el sobre. Él recibe, pero, Claro, él es un pero tramitador. evidentemente eso va a escalas, a Claro. niveles superiores. Claro, o sea, no puedes acusar al capitán de ser el narcotraficante, pues. No, pero por lo menos él nos debería revelar quiénes le ordenaron. Claro, sus ¿no? superiores. Ahí están las acusaciones directas, claro. Quienes pagan acusan a quien le dan el Claro, dinero. claro, lógico. Entonces ya él está acusado Ahora, por eso. Sería absurdo decir pues que es el jefe de la firma, porque tendría No, signos serios de riqueza que no tiene. pues, Jefe ¿no? de firma no es, Pues, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Ni Él tampoco ha sido el cajero, ¿no? Ahora, uno ahora, de los tantos cajeros que de ha los habido. cientos. Ahora, el tema es que eso implicaría acusar a todos los capitanes que estuvieron en el Guayaga en el año 90, 91, 92 de haber sido cajeros de generales que cobraban cupos a las avionetas. Y como es una generalización tan grande, a pesar de los testimonios, y tú sabes que en el proceso penal el testimonio, sorry chicos, vale poco,
sobre todo si se trata de un testimoniante que tiene alguna animadversión contra el testimoniado, etcétera. Es una acusación muy generalizada. Y no se puede probar que todos los capitanes que trabajaron en la zona del Guayaba estuvieron parados en una pista cobrando cupos. Si fuera así, si todos se van todos presos, ¿no es cierto? Ver, aunque ya prescribió. Donde hubo pista, sí, lo cobraba el comandante o jefe de la base militar. Así es. Eso sí. Ahora, ¿en Madre Mía había pista? Claro que hubo pista. Sí, había pista. Sí hubo pista. Ya, entonces podría ser. Sí. Pero han habido varios capitanes Ahora, carros, pues. ¿están dispuestos a abrir eso? Porque con eso se abre Claro. todo un mundo. No, yo lo sé. Y además el Ministerio de Defensa oculta hasta el día de hoy las identidades de las personas que sirvieron en las zonas de emergencia. Entonces, si no es porque lo reconocen las víctimas, no hay forma. Y se le ha pedido, hasta judicialmente, al Ministerio de Defensa, por ejemplo, que diga los nombres de las personas que integraron determinado equipo, no los dan. En el caso, pues, por favor, de que tiene un Urresti en este momento, las personas han sido reconocidas por sus ojos, por su fisonomía, porque dieron nombres falsos, por cierto, para ocultar su identidad, y luego porque entre ellos mismos se han acusado. Pero la patrulla completa se ha reconstruido entre las acusaciones entre ellos mismos, pero no porque el Ministerio de Defensa diera los nombres. El Ministerio de Defensa no da... Ellos dicen además que han quemado mucho de los archivos. ¿y qué secreto de Estado? Y como es secreto de Estado, no se puede revelar. El argumento es, estas personas lucharon contra su versión, lo cual es verdad. Claro, lo cual es verdad, dispararon, pelearon, murieron y sobrevivieron. Ok, por lo tanto, no podemos dar sus identidades. Dice, oiga, pero acá hay una grave violación de derechos humanos, no podemos dar sus identidades. Entonces, en estos delitos, probar la presencia de alguien en un lugar y en un hecho delictivo es terrible. O sea, es pobre abogado, el pobre procurador y el pobre fiscal no tienen cómo probarlo. Pero aunque no creas, yo tengo el informe del Congreso donde se investigó a cientos de militares. Sí, claro. Por recepción de sí, de claro. narcotráfico. ¿Y en qué terminó? Sí, pues archivado. Porque no se podía probar, pues, Jaime, ese es el problema. O sea, es injusto, por supuesto que es injusto, o sea, pero es la ley, y el problema es que nos tenemos que someter a la ley si es que no queremos caer justamente en un narcoestado, ¿no? Queremos ser mejores que eso, ¿no? Entonces, Bueno, el Perú va hacia el narcoestado, ¿no? Encubierto, disimulado. No, yo creo que si el 2021 se abre nuevamente el tema del narcoestado. Clarísimo. Hay gente que dice que tú eres un alarmista, que eres un pesimista. Sí, yo lo he escuchado con mucha vergüenza. Y ¿sabes qué? Y además me siento a veces decepcionado de las cosas que yo hago. Muy solitario. Me baja la moral, me siento a veces débil. Solo. Pero yo digo, bueno, los datos empíricos son los datos empíricos, y eso es lo que cuenta en la investigación social. Claro. ¿No? ¿Cómo hago para desaparecer las 500 toneladas y los 2.000 millones de dólares? Entonces, o los nombres de los narcos. Claro. Que yo conozco. Claro. ¿No? Y sé que me han buscado. ¿No tienes miedo, Jaime? Sí, que obviamente en algún momento he tenido mucho miedo, pero ahora no. Ahora no. ¿Sabes por qué? Porque el narcotráfico está respirando en la sien de los gobernantes, ¿no? O sea, ahí están muy cerca del entorno al poder, ¿no? Y yo estoy acá en una entrevista contigo. Claro. Entonces, evidentemente, ¿quién tiene poder? Lo tienen ellos. Ajá. ¿Y por qué van a matar? Claro, si tú no tienes poder. No tengo poder, y es más, lo que yo vengo planteando desde el año 2006, 2008, como elementos de una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico, no es escuchado. No. Algunas cosas se avanzaron, claro, pero se pasmaron. Simplemente se quedaron ahí. Por ejemplo, eso de que la SUNAT controle los insumos químicos. ¿En qué derivó? Derivó en que no controló nada. ¿No? Entonces, una expectativa que teníamos respecto al nivel de control que la SUNAT podía tener, que era nuestro buque insignia del Estado peruano, ¿no? Y vemos los resultados irrisorios. ¿Es por qué? Falta de voluntad política. Lógico. ¿No? Entonces, nadie quiere controlar igual los insumos, vamos por cualquier lado y no hay. Entonces, todo esto, la unidad de inteligencia financiera está refundida en la Superintendencia de Banca y Seguros, es más, y tiene como asesor adherente al que fue abogado de Joaquín Ramírez y que fue subsecretario general de Fuerza Popular. Bueno, ¿Cómo podemos
¿Cómo puede el país combatir, por lo menos el lavado de activos en general? Ya no hablemos del narcotráfico en particular. Bueno, nos tenemos que despedir, Jaime. Ha sido muy interesante la conversación. Nos pone alertas, ¿no es cierto?, a trabajar, porque hay que conseguir las pruebas. No podemos afirmar nada sin probarlo. Por eso no hemos dado un solo nombre en esta conversación y espero que quede claro. Pero sí hay la alerta de un problema. O sea, fíjense, las cifras son muy claras. Si salen 500 toneladas, 520 toneladas de carbohidratos de cocaína del país, ¿no es cierto? Porque ahí están los empleos de coca, no se pueden ocultar. Y eso implica 2.000 millones de dólares para la economía peruana, tampoco se pueden ocultar. Tienen que estar en algún lugar y es obligación de las autoridades, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía, ¿no es cierto?, de lavado de activos, no estar buscando estupideces, no perdiendo el tiempo en tonterías y en casos políticos, sino encontrando realmente la raíz, ¿no es cierto?, de todas estas operaciones. Decir algo final. Mi profunda decepción por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque en el debate en Piura, él dijo claramente: hay que impedir el narcoestado. O sea, él tenía en su cabeza el diagnóstico de que el Perú marchaba a un narcoestado si ganaba, ¿quién? Su eventual adversaria. Claro. ¿Qué pasó hoy? No existe la palabra narcotráfico en el léxico. Claro. ¿No? Es un problema invisible, se ha invisibilizado el problema. Simplemente desapareció. Claro. Lo desaparecieron. Claro. Bueno, hay que hacer que aparezca, ¿no? Entonces, ¿y el narcoestado está o no está en construcción? Claro. Para mí sí está en construcción. Bueno, con eso nos despedimos y vamos a contribuir a visibilizar el problema. Ojalá que nos escuchen. Estamos tan cerca a Palacio de Gobierno, casi a una cuadra, que yo creo que nos pueden escuchar. Nos despedimos, pero Ismael Soto se queda con ustedes, con la actualidad, y recibimos, por supuesto, mucha más información para ustedes, que se transmite a través de Radio Santa Rosa. Nos reencontramos mañana. Gracias a Rosa María Palacios por esta entrevista que hemos difundido por medio de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Solo para informarles que las reliquias de nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima, se encuentran en traslado en estos momentos hacia Pisco, al distrito de San Clemente, porque a las 9:30 de la mañana está previsto que haya un homenaje en el Óvalo San Clemente. Luego, a las 10:30 de la mañana serán trasladadas hasta la institución educativa Fe y Alegría número 68, donde se van a dar una serie de homenajes y una misa durante la mañana. Están al tanto entonces las reliquias de Santa Rosa de Lima en el marco del 4º centenario del tránsito a la eternidad de la Santa Peruana. Se encuentran en estos momentos en peregrinación. Nos vamos, hasta mañana, cuídense. Chau. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Ideas más ricas del Perú, sí. Hoy. A comparación de hace 20 o 30 años, ¿no? Sobreviven 5 o 6 de los originales, pero hay unos 7 que son nuevos, lo cual está muy bien, es una renovación. Pero lo que me explicaba acá Jaime Antenzana es que se sospecha del origen de la fortuna de esas 7 familias. Yo sí tengo no solo serias sospechas, sino investigo a varias de estas familias, claro, ¿no? Muy poderosas, ¿no? Salen en revistas Forbes como los nuevos multimillonarios del Perú. Entonces, yo creo que ahí es donde también germina un cártel peruano. ¿Por qué? Porque ahora, pero estas personas no quieren ser asociadas con el narcotráfico. No, por supuesto, ellos prefieren ser conocidos como grandes empresarios. Claro. ¿No? Porque nadie le gustaría ser conocido como narcotraficante. Claro, pero son muy exitosos entonces en su estrategia de ocultamiento. Bueno, ha pasado piola pues el Rubicón de los 90, claro, ¿no? Y han logrado ya ser parte del tejido empresarial nacional, claro, ¿no? Están en los gremios empresariales más grandes, más importantes. No se ha podido seguir con éxito, ¿no es cierto?, procesos penales en estos casos. No. Mira, los narcos más conocidos de los 70, 80 y 90, ¿no? Vamos desde Carlos Lambert, ¿no? Hasta Vaticano, claro, ¿no? O para mencionar uno más reciente, Cacique Rivera, Cacique Rivera, todos cayeron, pero subyacentemente había una capa
de narcos que no fueron afectados, que aceptaron las negociaciones, ¿no?, con Montesinos. Claro. Porque obviamente Montesinos, según el informe de la subcomisión de Weissman, él es el que negociaba con los cárteles colombianos y con el narcotráfico nacional. Claro. En consecuencia, muchos de ellos pasaron tranquilos, daban su cupo, ¿no?, aportaban su cuota, lo que les correspondía, lo que les pedían, y pasaron tranquilos. Ellos son ahora parte del Ya, narcoempresariado. ese, digamos, lo que usted decía fue la semilla que germinó y que 20, 25 años después conforman hoy. Sí, están en la pesca, en la mina. Claro, pero, en la minería. tienen una cantidad enorme de negocios lícitos. Sí, todos sus negocios la mayoría son lícitos. Lícitos. Es que el narcotráfico y el tráfico de cocaína se mueve sobre negocios legales. Legales, completamente Sí, limpios. Sí, totalmente limpios. Ya. Es ahí donde se mueve. Claro. Por ejemplo, te decía que en ciudades intermedias se refina la cocaína, pero también se refina en todos los distritos populares de Lima. Claro. Todos los distritos populares hoy tienen laboratorios o las llamadas cocinas, ¿no? Y ahí obviamente no se procesa la pasta, porque pasta te necesitas mucha coca para elaborar la pasta. Ahí ya llega la pasta para elaborar el clorhidrato, reventarse, ¿no? Para reventar y convertirlo en clorhidrato de cocaína. Entonces están acá. Y se les paga a esas personas pues un dinero razonable. Mucho dinero. Y están muy contentos. Muy contentos de tener su cocina y de eso viven. 3.000, 3.500 dólares, ¿no? Por convertir la pasta en clorhidrato de cocaína. Viene 1.500. Si ganas 3.500 dólares, es un gran negocio, ¿no? Su valor agregado es muy alto, claro, ¿no? Pero el riesgo también. Sin embargo, ¿a dónde vienen? No llegan a casas cualquiera. No. Todas las casas a donde yo más o menos estoy haciendo una investigación aquí en Lima, ¿no? Me he metido nuevamente al mundo urbano, ¿no?, para descubrir toda la cadena. Vienen a cosas como estas construcciones que hicieron los hermanos Fujimori con Alinsa, ¿no?, que hicieron una gran construcción, un almacén en Villa El Salvador, ¿no?, cuyas paredes parecen de 3, 4 pisos, ¿no?, y con un sistema de alambrado eléctrico, ¿no?, con unas puertas increíblemente grandes, ¿no?, muy difícil de acceder. Entonces, ese tipo de construcciones existe desde San Juan del Lurigancho, Huachipa. Parecen almacenes, ¿no? Parecen enormes construcciones de ladrillo, ¿no?, con una estrecha seguridad. Claro, claro, con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Parecen fábricas. En realidad se presentan como empresas de fábricas. Pero ahí es donde llegan. Y eso obviamente es de un empresario. Es muy difícil de detectar entonces, claro, porque si lo presentas como una empresa y embargo, tienes una cocina. La policía sí conoce esto. ¿Y por qué? Porque el narcotráfico necesita de la protección. ¿Y por qué no? O necesita de la aquiescencia de la policía. Y claro, romper, o sea, entrar y imagínense, se llama un operativo. No hay voluntad política para operativo eso. Cocina. Entonces entras a todas las cocinas de Lima. Sí, he entrado a algunas cocinas, en San Juan del Lurigancho, en Caraballo, ¿no?, en Puente Piedra. Pero mientras más cercano al puerto, mejor. Contado con los dedos. Claro, minucias. Las intervenciones a laboratorios. Claro. Entonces ellos cuentan con protección. Ellos compran la protección. No, mira, es que es evidente, pues, o sea, si tú sacas 500 toneladas de algo, de cualquier cosa, ¿no?, son visibles, pues. Entonces no se trata solamente de burriers o de preñar containers, ¿no? Acá se está sacando la cosa pues en containers, o sea, claro, por supuesto que sí. No se pueden sacar 500 toneladas de algo solamente con traqueteros, ¿no?, y burriers. Esa es la parte más, digamos, pequeña del negocio, ¿no? Lamentablemente las políticas en el Perú, después del fujimorismo, que donde hubo un sistema de interdicción aérea que logró quebrar el puente aéreo Perú-Colombia, pero obviamente por la decisión de los Estados Unidos, por la decisión del gobierno peruano. Así es. ¿No? Por ese tiempo. Y fue terrible porque cuando por error derriban la avioneta que llevaba a los misioneros, simplemente Estados Unidos dejó de apoyar el programa, suspendió el programa, se tuvo que pagar la indemnización a la familia, etcétera, etcétera, y finalmente recién ahora se ha vuelto a aceptar el programa de interdicción aérea. Pero era curioso, ¿sabes qué? Yo le preguntaba a la gente, oye, pero este programa era muy bueno, sí, pero no es importante. Ya no salen por avionetas. Bueno, era cierto que no salían. Pero sí salen ahora. Pero nunca se podía descartar que volverían a salir. Y salen ahora por avionetas.
Gorriti, del 2008 al 2016. Gorriti tiene documentación, varios informes de reporteros de la avioneta aterrizando, despegando. Sí, hemos hecho mapas de los pistas. Claro, interviniendo, o sea, las pistas están. Bueno, volar ¿qué es lo que ha pasado con las pistas? Es importante. Ahora, volar de una pista es una tontería, porque al día siguiente la vuelven a hacer. O en otro lado. No, además se aterrizan en la carretera. También, claro. Sí, se aterrizan y despegan. En el BRAE ya no hay vuelos. Ya. Pero eso no quiere decir que no haya salida aérea. Claro. Las hay. Ahora las pistas se han ido hacia el Bajo Urubamba, ¿no? Se han ido hacia Ucayali y a Loreto. ¿No? La cantidad de pistas, si había en el BRAE unas 40, 50 pistas, ese mismo número de pistas se han ido hacia esos lados. Eso es lo que pasa cuando tú reprimes. Claro. ¿No? Reprimes y simplemente trasladas el problema a otro lado. Eso es lo que pasa, porque este es un problema además que es Bolivia, Perú y Colombia. Y si tú sumas el número total de hectáreas de coca, siempre son las mismas. Pero las tienes que sumar entre los 3 países. Claro. Cuando un país reprime demasiado, se trasladan al otro lado de la frontera. Pero siempre es la misma producción. Pero hoy es el Perú el que está liderando, claro, porque la represión en Colombia y en Bolivia debe ser mayor. Entonces, por eso. No, en Bolivia no hay nada. No hay nada. No, en Bolivia es libre. Libre, casi libre, ¿eh? Casi libre, sí. Libre de decirlo. Yo cuando he conversado con Bolivia, el tema del narcotráfico, me miran como si no existiera el tema. No, es que hay un pacto. Dejar pasar, ¿no? Claro, es una especie de pacto, sí, pues se produce y ya está. No chocamos. No chocamos. No, y no solamente no chocamos. Te permite la gobernabilidad. Claro, y el otro tema. Y acá en el Perú también es así. Jaime, La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 3 minutos, amigos de todo el Perú, bienvenidos. Por medio de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentamos A Pensar Más con Rosa María Palacios, que estará en breve con nosotros con una interesante entrevista. Recuerden que Rosa María se encuentra en Australia en estos momentos. Estamos con Abel Ángeles. Abel, buen día. Muy buenos días, Ismael, muy buenos días a nuestros oyentes de todo el Perú. Estamos compartiendo ya esta información que ha causado ciertos temblores y malestares aquí en nuestro país. El caso de Odebrecht, que ratifica haber entregado dinero al señor Humala y a su esposa, esos $3 millones famosos, pero como se ha dicho siempre en este programa, son parte de campaña y como no hay normas escritas para la campaña, no se consideran delito, aunque se ha dicho en Brasil, pues que esto vendría de una fuente ilícita. ¿No? Hay que remarcar eso, que todo este dinero vendría de una fuente ilícita. Eso podría darle un matiz distinto al asunto, pero todavía no hay nada dicho y las portadas de los principales diarios de circulación nacional, por cierto, ponen a Ollanta Humala, Marcelo Odebrecht y a Nadine Heredia en sus principales portadas. Pero no se dice nada de Alan García Pérez, no se dice nada más de Alejandro Toledo. ¿No? Absolutamente nada de Alan García, y esto es lo que llama la atención, ¿no? Porque teniendo ya un viceministro y algunas personas de su gobierno en prisión por el caso de Coimas, es raro, es muy raro que el señor García no esté presente. Aparte de las AG famosas. Así es, definitivamente. Esto es lo que los principales diarios han publicado en esta oportunidad. Bueno, Ollanta Humala arrincona, Odebrecht arrincona a Humala, nos dicen algunos diarios en sus portadas. Odebrecht ratifica entrada de dinero. En todo caso, no hay nada nuevo en esta noticia, simplemente se confirma lo que ya se había dicho hace ya un tiempo atrás. Lo cierto es que es verdad, de momento eso no estaría, o sea, no es ilegal. De momento no es ilegal, mientras el Congreso de la República no apruebe una ley que fiscalice los ingresos exteriores para las campañas. Y justamente de esta reforma electoral que tiene que haber, y en este programa de Rosa María se ha conversado bastante con personas que saben del tema, es urgente reformar la parte electoral, sobre todo cuando se trata del ingreso de dinero. Y hay que decir algo más, no solamente hay que mirar el ingreso de dinero, sino también a quienes se pone en los cargos de congresistas. Justamente, Ismael, sobre este tema Rosa María va a hablar, porque antes de la campaña recordarás que se habló de narcocongresistas. Correcto. ¿No?
cómo el dinero del narcotráfico ha ido ingresando. Antes solamente se aportaba a la campaña y ahí quedaba. Pero en las últimas elecciones, el analista, el señor Jaime Antesana, dijo que ya no solamente aportaban dinero, sino que se atrevían incluso a postular para ganar una curul dentro del Parlamento, personas que están directamente vinculadas al narcotráfico. Eso lo dijo Jaime Antesana antes de las elecciones. Y lo ratifica, porque en la entrevista que presentamos hoy, precisamente Jaime Antesana conversa con Rosa María Palacios sobre este tema y hace una analogía, un paralelo con lo que sucedió en otros países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, en donde, la mafia colombiana, los grandes cárteles, también ingresaron al Congreso de su país para, convertir en ley muchas cosas que le serían favorables en este negocio ilícito. Bien, hoy día el invitado de Rosa María Palacios es Jaime Antesana, un experto en análisis y en temas de narcotráfico, que va a estar diciendo cosas muy interesantes. Usted no se puede perder hoy día la entrevista que Rosa María Palacios hace a Jaime Antesana con la política y el narcotráfico. Así es. Volvemos tras la pausa. No se pierdan esa entrevista, se la recomiendo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Pensar Más. La idea es esa, pues, que ustedes desarrollen un poco de pensamiento crítico frente a problemas nacionales que a veces dejamos de lado. Esta semana estamos presentando una serie de temas importantes para el país que lamentablemente no están en el ojo público, salvo cuando hay un escandalete de alguna magnitud. Pero vamos a hablar de narcotráfico en serio. Y hemos invitado a Jaime Antesana, que estudia este problema hace muchos años, que se mete en muchos líos por estudiarlo además, y que tiene un conocimiento muy, muy pormenorizado de la organización criminal del narcotráfico en el Perú. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias también. Vamos a empezar primero para hacer un estado de la cuestión con la audiencia, ¿no? Porque nuestra audiencia no necesariamente conoce el narcotráfico. Usted sabe que la mayoría de los oyentes pues están un poco ciegos al problema. ¿Cuántas toneladas de pasta básica de cocaína salen del Perú al año? A ver, en el caso peruano ya no tenemos que hablar de pasta básica, sino de clorhidrato. De clorhidrato de cocaína. Entonces ya estamos hablando de clorhidrato, que es una forma más avanzada de refinación, si se quiere, la droga, y que permite ya el consumo instantáneo, ¿no es cierto? Claro. Y ya es para el consumidor final. Sí, es el ciclo, ya todo el ciclo productivo se hace aquí en el Perú, ¿no? Exactamente. Antes no. No, hemos sido procesadores de pasta. Exactamente. Antes no se exportaba pasta a Colombia, en Colombia se hacía esta refinación final y finalmente se vendía. Ahora no, ahora hacemos todo el ciclo productivo completo, desde la hoja de coca hasta el clorhidrato, que es el producto que consume puro, ¿no es cierto?, el adicto. Muy bien. ¿Cuántas toneladas de clorhidrato de cocaína salen del Perú? A ver, sobre eso hay toda una discusión. Okay. ¿Por qué? Porque Ollanta-Humala, desde el 2014 hasta el 2016, que terminó su gobierno, adulteró las cifras de erradicación. Ya. ¿No? Para el año 2014 hablaba de 32.000 hectáreas. Sí, además yo he visto actas del señor Urresti que de erradicación de marihuana, no sé cómo las contaba, ¿no? Pero es absurdo la forma de conteo. En 2015 hablaron de 36.000 hectáreas de erradicación. Es imposible. Y en 2016 hablaron de más o menos 33 a 34.000 hectáreas. Cifras adulteradas, infladas, que evidentemente generan un problema para la medición. Claro. Porque si la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recibe ese tipo de cifras, ¿no? Evidentemente lo que va a ocurrir es que va a tener que reducir la superficie. Ahora, estadísticamente lo va a reducir. Lógico, pero esto con una revisión satelital que corrobore exactamente la cantidad de sembríos de hoja de coca y hectáreas que hay, queda claramente desmentido. Y ya tenemos el satélite.
Claro, lo que pasa es que la cifra que se ha puesto como parche a toda esta discusión, digamos, a cifras adulteradas y reducciones falsas, ¿no?, de la superficie de la coca, es de 55.000. Y yo sostengo que no es cierto. ¿Por qué? Porque si no has erradicado más de 14.000 hectáreas anuales, entonces lo que debe haber ocurrido es que si el año 2011 teníamos 60.400 hectáreas, lo que debe haber ocurrido a estas alturas, el 2016, es que tengamos o más de 60.000 hectáreas, ¿no?, pero no menos de 60.000 hectáreas. Podemos estar entre 62.000 a 60.000 hectáreas. Bien, si nos movemos con esa cifra, tenemos una producción de cocaína de alrededor de 569 toneladas de clorhidrato de cocaína que el Perú produce anualmente. O sea, para que la gente vea, son 569.000 kilos, ¿ah? Claro, estamos hablando de toneladas. Muy bien. De esas 569 toneladas, más o menos, grosso modo, ¿cuánto se incauta? Lo que se incauta en promedio es quizás menos de lo que voy a decir, pero bueno, pongámoslo 30 toneladas. De 569. 569. Claro, cuando ustedes ven ahí, incautaron 1.000 kilos, tú dices, caracho, qué buena incautación. No, en realidad Pero, no es nada respecto al volumen. Sí es para los estándares policiales, pero entre el universo total de lo que se produce es muy poco. O sea, estamos hablando de menos del 10%, 5% se incauta. Sí. Ya, de esas 569 toneladas, ¿cuánto va a de la hoja de la producción de hoja de coca? ¿Cuánto va a lo legal? O sea, hay una legalidad en la coca, ¿no? Mira, el NACO tiene una... lo que se contabiliza en este caso es lo que va al consumo interno. Así es, ¿no? El consumo interno, más o menos en el Perú, actualmente, más allá de los estudios que hubieron hasta el año 2008, estamos hablando de unas 18 toneladas. Nada. Entonces, si sumamos... Pero ese va al consumo interno. Por eso, o si sea, sumamos 18 toneladas, no de clorhidrato a hoja, sino de hoja. Porque la hoja se utiliza en todo el año. No, estamos hablando de clorhidrato ya. Ya. Estamos hablando de 18 toneladas al consumo interno. De los drogadictos locales. Así es. Qué bárbaro, Dios mío. Claro, ya, estamos, 18 más 30. Estamos en un momento de furor del consumo de la cocaína. Entonces, cifras para nuestros oyentes, entre lo que se incauta y lo que se consume en el Perú, más o menos es el 10% de la producción de clorhidrato de cocaína. El resto se exporta todo. Sí, estamos hablando de una exportación, ¿no?, de 500 toneladas más o menos de cocaína firmes, ¿no? Ahora, de estas 500 toneladas, ¿cuáles son los destinos más importantes? Bueno, el destino más importante es Europa, ¿no? Toda Europa, ¿no? Después del estallido de los socialismos reales, toda Europa, incluye Europa. Es nuestro principal mercado. ¿No Estados Unidos? No. Estados Unidos es ¿se abastece por México? Un mercado que se abastece por Colombia. Por Colombia, sí. ¿Y Asia? Asia sí es nuestro segundo mercado. Imagínense ustedes, ¿no? Qué diversificado. Donde era una zona predominantemente de consumo de heroína, ¿no?, que es drogas opiácicas, ¿no? Así es. Entonces, este mercado es muy atractivo a la cocaína, porque es de origen vegetal. Claro. Es muy importante el origen vegetal, ¿no? Hay mucha gente creía que los sintéticos y las anfetaminas iban a sustituir a las drogas de origen vegetal, pero no está ocurriendo eso. O sea, ni la marihuana, ni la cocaína, ni la heroína han pasado de moda. No, más bien están en pleno auge. En pleno auge. Bien, entonces 500 toneladas. El tercer mercado para mí es América Latina. Claro, el resto de América Latina. En el que destaca Brasil. Acá viene un elemento muy importante, porque Brasil ha sustituido en el primer lugar de país consumidor a los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, Brasil es hoy el principal país de consumo a nivel planetario. Se estima de que estaría consumiendo 169 toneladas de clorhidrato de cocaína. O sea, podría consumir un tercio de la producción peruana, sin problema. Claro, sí. Pero el resto va a Europa. Claro, ¿y de dónde se abastece? ¿Del Perú? Del Perú. De Perú y Bolivia. Claro, entonces está muy cerca, no necesita ir muy lejos. Claro. Hay que considerar que es un país con una población gigantesca, es un país casi continente también, ¿no? Ahora, para ver la organización interna, para que salgan 500 toneladas de algo, alguien, ¿no es cierto?, las tiene que producir. Son invisibles a los ojos nuestros, pero alguien las tiene que producir. Esas 500 toneladas, ¿en cuántas familias crees que se dividan en el Perú hoy? Ahora firmas o familias o gentes, mira, patrones. Es muy difícil establecer el número de firmas que están involucradas,
Porque en el caso de BRAE, hace unos 6 años, estimábamos en 110 firmas. ¡Qué bárbaro! ¿No? Pero esas son las firmas locales, Lógico. las que elaboran la pasta. Claro. ¿No? Claro. Algunas transitan de la pasta a la cocaína. Claro, hay que entender la cadena para entender que hay operadores distintos, ¿no? Hay el agricultor, que es el eslabón más débil de la cadena, el agricultor que siembra la coca y la copia. Y puede tener su pozo de maceración al lado de su chacrita, donde avanza una parte del proceso. Luego viene el acopiador, ¿no es cierto?, de esta prepasta, que la convierte en pasta y puede convertirla en carbohidrato o la puede comercializar como pasta. A ver, para ser más claros, ¿no? Así es. Las firmas locales son las que elaboran la pasta, Así es. ¿no? Una firma local puede ser tal si es que se mueve entre 100 a 500 kilos mensuales, Ahora, ¿no? O sea, pueden ser cocaleros también, exacto. pero no cocaleros también, Es lo que que copian de los cultivadores. Exactamente, o sea, puede ser cocalero que hace la pasta o puede ser no cocalero que vende simplemente. Así Y ellos no preguntan a dónde va. No. Muy bien. Ellos elaboran ahora, 500 kilos. Ahora, para una pregunta de simplemente ignorancia, para transformar, ¿no es cierto?, 500 kilos de pasta en carbohidrato y cocaína, necesitas un espacio, ¿no es cierto? Un galpón, un canchón. ¿Cuánto espacio? Infraestructura. Una infraestructura ¿Y esa para infraestructura de qué tamaño tiene que ser? No tan grandes, son pequeñas. Ah, en ya, porque realidad. no puede ser que no la vean. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se elabora la cocaína? A ver. ¿No? Vayamos. Una parte, quizás la más pequeña, se elabora en las mismas zonas de producción. Ajá. En los valles de los ríos Apurímac, en Imantaro, BRAE, Claro. en el Alto Guayaga, en Pichispalcazo, Claro. ¿no? Amazonas, Cajamarca, ¿no? Por mencionar algunos, Loreto, Claro. ¿no? Pero la mayor parte del refinamiento de la pasta en clorhidrato de cocaína se realizan en ciudades intermedias. Por ejemplo, puede ser en Juliaca, una ciudad intermedia muy importante hacia Brasil. rumbo hacia Bolivia, Brasil, ¿no? Así es. Otra ciudad intermedia, Huancayo. ¿no? Ah. Huancayo es clave para el refinamiento, ¿no? Otra ciudad intermedia, Huánuco, ¿no? Claro. Sale del Alto Guayaga, Huánuco, o el mismo Tingo María, pero es muy visible, sería como es pequeño Tingo María, Huánuco, ¿no? Entonces, buscan ciudades más grandes para poder así es, invisibilizar. ¿no? Por ejemplo, en el caso ya del norte, ¿no? Ujú. Puedes tener producción de coca en Condorcanqui, Claro. pero ¿dónde lo refinan? Lo refinan pues en Chiclayo, o en Piura, Claro. ¿no? Lo refinan. O también hay refinamiento en zonas de salida de frontera, como es Ayabaca, ¿no? En Ayabaca se han encontrado varios laboratorios de refinamiento de clorhidrato de cocaína. Claro. Entonces, no hay acá un gran cartel. No, todavía no, pero lo que tenemos después de esto, del refinamiento, es que esto lo hacen ya firmas de mediano tamaño, ¿no? ¿Qué es una firma de mediano tamaño? Son grupos empresariales, así, hay que decirlo, porque Claro, es así, claro. su fisonomía hacia afuera es grupos. El No otro- chocar con el narcotráfico es parte de la gobernabilidad. ¿Tú crees que hay un Sí, pacto? sí. Yo he llegado al convencimiento, ¿no? Porque obviamente yo estoy en el tema de la Lógico, narcopolítica, ¿no? mucho, claro. He hecho denuncias, me he ganado un montón de querellas, Ah. y he llegado a la conclusión de que en el Perú el narcotráfico forma parte de la gobernabilidad. No hay otra explicación. No hay otra explicación, sí. No, porque no puede ser que No sea- puedes gobernar contra el narcotráfico. O sea, no- Así de simple, claro, no puedes. Claro. Entonces, Sigues haciendo, pero Claro. mochileros, traqueteros, burrier, ¿no? Cosas chicas. Eso es lo que cae. Claro. La poza de maceración, la destruyes, que no sirve para nada una destrucción de una poza de maceración. Entonces, todo está diseñado para que el negocio funcione. Claro. Pero para no ser narcoestado, el gobierno no está en una Claro. abierta alianza con el narcotráfico. Claro, lo que pasa es que haces una cosa que yo no pregunto, tú no me contestas, ya está. Yo no miro, yo no escucho nada, no veo nada, pero eso sí no me hagas roche, ¿no? O sea, que tus sicarios no se peleen en las calles de Lima, ¿no es cierto? Que Bueno, hay cosas que no se pueden controlar, como claro, eso, ¿no? como eso, ¿no? Claro. Pero tu rochecito, tu escándalo, me lo sacas afuera y tú manejas tu negocio. Obviamente esto no se habla, es implícito. Es o sea, implícito. es implícito. Pero yo creo que en algún momento tiene que hablarse. En algún En algún Ahora, momento sí, pues ya porque tiene que 2.000 millones de dólares en la economía peruana es mucho. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes dirán, esos 2.000 millones de dólares dan puestos de trabajo, generan una cantidad enorme de empleo
¿no es cierto? Porque son, normalmente estas actividades ilícitas se camuflan con actividades lícitas intensivas en mano de obra. Sí. Miren, desde pollerías, farmacias, todo lo que es el plano de los servicios, ¿no es cierto? Inmobiliarias, hoteles, hostales. claro, da mucha mano de obra. Entonces, cuando tú te enteres que el dueño de tu trabajo es un narco, pero que a la vez te ha dado trabajo durante 20 años, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, por lo menos nos dio trabajo pues a miles de personas. Claro. Y algunos que ven ese lado, ¿no? Claro. Dicen, ya, entonces... Yo no soy adicto, mi familia no era adictos, este señor nos ha dado trabajo a todo el mundo. Bueno, piensen ustedes, si quieren ver algo extremo, la serie pues Escobar, o El Patrón del Mal, o Narcos, finalmente la gente que trabajaba y la gente de la ciudad de Medellín consideraba a Escobar un héroe. O sea, sí. Lo dejó de considerar un héroe cuando comenzó a matar como bestia, ¿no? Pero mientras no mató como bestia, era un hombre que hacía barrios populares, que les construía la iglesia, que le daba empleo, deportiva, ¿no? Claro, repartía billetes pues así a la gente, ¿no? Como Robin Hood, etcétera. Entonces, ese modelo de Pablo Escobar es muy bueno comentarlo. Sí. Porque yo sostengo que en el Perú el narcotráfico grande, hay que pegarse al micrófono. chico, el narcotráfico grande, mediano y chico está en el modelo Pablo Escobar del 82. O sea, de regalón. Claro, uno es regalos, Claro. otro es el financiamiento de equipos deportivos. Hay que recordar que Pablo Escobar le gustaba al Deportivo Cali, al Deportivo Medellín. Y la segunda es meterte a la política. La tercera es meterte a la política. Obviamente los rasgos que estoy dando es para meterse, es copar la política, ¿no? Es penetrar las entrañas del poder político, Mire, sea local, no vamos provincial. a dar nombres porque yo no quiero que Jaime Tejada vaya preso ni yo tampoco. Pero Jaime sostiene que de los 130 congresistas, hay 23 congresistas, 21, perdón, vinculados directamente al narcotráfico. Sí, yo sostengo que hay 21 narcocongresistas. Narcocongresistas, o sea, no es que cierren los ojos frente al narcotráfico, no, sino que están en el negocio. Están en el negocio, que son, tú me has dicho que son patrones de firma. A ver, de los 21, ¿no? Que no vamos a dar nombre. 14 son de Fuerza Popular. Ajá. Y de estos 14 Fuerza Popular, 10 son patrones de firma. ¿Qué es un patrón de firma? Es un jefe de un clan empresarial, de un clan familiar empresarial, ¿no? Entonces, no está un político financiado, está el mismo dueño del negocio, el mismo narco está como congresista. Entonces, de los 14, 10 son patrones de firma, 10 son dueños de clanes y de firmas, ¿no? ¿Y eso se puede probar, Jaime? Sí, hay bastante evidencia sociológica sobre todo. Pero mira, más no los atrapas con las manos en la masa. No. Yo siempre, y creo que es muy importante lo que voy a decir, porque mucha gente ve esto como un tema de humo, ¿no? Yo creo que uno hay que decirle a la gente, y mucha gente lo sabe, lo que pasa es que necesita armar su discurso, ¿no? Así es. Uno, en el mundo de las transacciones de cocaína no hay contratos. No, esto es verdad. 2, no hay recibos por honorarios. 3, no hay facturas. 4, no hay videos y no hay audios. Entonces no hay elementos probatorios. Entonces, ¿por dónde tienes que ir a agarrarlo a un narco? Por la vía del desbalance patrimonial, de la evasión tributaria, ¿no es cierto? O del enriquecimiento ilícito, que son algunas de las figuras que ya... Pero suponte, Jaime, este narco es, pues, tiene el mejor contador del mundo, es escrupuloso, no dejó de pagar un solo impuesto, todo lo ha arreglado y todo cuadra. Sí, no hay doble facturación. Sí, no hay forma de agarrarlo. Hemos descubierto en varios hostales de Lima Sur y de Lima Norte que tienen una doble contabilidad. Pero eso es lo que hacía la señora Kirchner, pues famosa en Argentina. Tenía un hotel que supuestamente estaba lleno todo el año. Eso es lo que hacían. Claro, todo el año está, todos los días está lleno. Hasta la última cama estaba ocupada. Sí. Lleno de bandera. Entonces, perdón, todas las habitaciones vendían. Mentira, pues, estás blanqueando dinero. ¿Ya? ¿Y aprendieron la lección de cómo blanquear? Ya, vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos con Jaime Antesana. No vamos a dar nombres, estamos hablando de un fenómeno sociológico que es muy peligroso. Y esto ya no tiene que ver ni siquiera con el financiamiento de las campañas de partidos políticos, porque ¿qué sucede? Estas personas que han postulado han puesto su plata. Han dicho, yo he puesto la mía para mi campaña, ¿no es cierto? Entonces no hay forma de decirles que han puesto dinero al narcotráfico, porque es dinero que ya blanquearon. Pero yo sí estoy en condiciones de poder decir algo,
¿no? Cualitativo, Da- pero da- algo danos me parece alguna sustancial. esperanza. A ver. Por ejemplo, no esperanzas, no, más bien cómo fue el financiamiento, ¿no? Claro. Fuerza Popular tuvo más o menos 17 narcocandidatos a la primera vuelta, ¿no? De las elecciones generales pasadas. Y estos 17 tenían 15 firmas que lo financiaban. Sí, Porque verdad. hay candidatos que no vienen, Claro. no son del narco, pero hay Sí, lo candidatos financian. que sí son colocados por Que los esa, narcos. que esa es la preocupación, Entonces, son 15 firmas del narcotráfico regional, Ayacucho, ¿no? Apurímac, Huancavelica, Junín, ¿no? ¿no? Huánuco. Hay que pegarse al micro. Hay que sí, pegarse. donde los patrones de las firmas han financiado la campaña. Claro. Y si financia la campaña pues de su candidato, financia la campaña nacional, porque tiene que poner la foto pues, Claro, de el la candidatura- aporte, el de la aporte. candidatura presidencial. Claro. Aparte que ellos ponen un aporte adicional a la campaña nacional, Claro. ¿no? Ellos ponen un monto que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, Hay porque- mucha especulación sobre eso, no entro a la especulación, pero evidentemente tú tienes pues, un enorme No, mira, financiamiento. tú analizas las cifras, tanto de Fuerza Popular, de la del 2011, ¿no? Como de Ollantumala, del Partido Nacionalista. Las cifras reportadas a la SUNAT alcanzan, perdón, a la SUNAT no, a la OMPE, alcanzan con las justas para pagar la publicidad en televisión. Nada más. Y ya, ¿de dónde está todo lo demás? El cálculo es que lo reportado es 1/3 de lo gastado, ¿no es cierto? Un cálculo grosso modo. Entonces, más o menos ellos reportan alrededor de 20 Los empresariales que tienen grandes empresas, no en una región, sino en varias regiones. Ya, ok. ¿No? Pero estos grupos empresariales ya son gente que tiene otros negocios de fachada, Claro, así es. limpios. Por eso grupo empresarial. Claro, y tiene esto por lo bajo. Claro. ¿Ya? Es que este es el negocio como el motor de Claro, todas las demás de todas actividades. entonces tienen legales. farmacias, tienen inmobiliarias, tienen pesca, tienen no sé qué, pero detrás está esto, bien escondidito. Ahora, muy bien. Este negocio, digamos, menos de 500 kilos, eres una firma pequeña. Sí, Sí. más de Más de 1000, 500 2000 kilos, ya es, ya es una mediana. Una firma mediana. sí. Ya. Y la firma grande, Las firmas grandes ya son grandes grupos empresariales. ¿Esos cuántos de acá de sacan? Lima. Ya se mueven entre 3, 4, 5. La última, Ajá. los cálculos que se han hecho es de 6 toneladas, 5 toneladas. ahora, aún así, dentro de las 500 toneladas, lo que se aprecia es que está muy fraccionada la exportación. O sea, son muchísimos operadores. O sea, Por si una supuesto. firma grande no te saca 5 toneladas y hay 500 en juego, todavía te está sacando, ¿no es cierto?, el 1%. Entonces, no te sacan el 10%. Entonces, no tenemos un gran cartel como el cartel pues de Medellín, el cartel, no tenemos El todavía. Perú eso. todavía no tiene los cárteles. ¿Qué es Claro. un cártel? Para Es definirlo en un términos un más... consorcio, ¿no es cierto? De No, yo voluntarios. lo llamo más como una multinacional de la cocaína. Exactamente. ¿no? Somos varios. Claro, es Y como contactos afuera. un ejemplo ilustrativo sería la palta, ¿no? Claro. Un agroexportador de palta tiene muchos abastecedores de palta, Claro, lógico. ¿no? Acopia. Pero él le vende a una multinacional. Exactamente. Y la multinacional no te pide 100 kilos, 500 kilos o 1000 kilos, te pide toneladas. Toneladas, ¿no? lógico. 10. Ya, eso todavía no lo tenemos en el Perú. A ¿Por ver, qué? yo lo que creo es que se está prefigurando cárteles. Por ejemplo, Claro. hay clanes en el Perú que tienen negocios en Centroamérica. Ya. Una línea aérea, por ejemplo. Ujú. ¿no? Acá tiene grandes conglomerados empresariales en el mundo de la educación, de la construcción, ¿no? Claro, Del- básicamente entran a construcción civil, Entonces, ¿no? Lo me explicó tienes- Sonia Calvo. Pero si tiene una línea aérea fuera, Ajá. es que ya se está moviendo fuera de los Sí, no, del territorio nacional. cuando quieren comprar aviones, digamos, la DEA prende todas sus alarmas, ¿no? Y este es el caso. pero hemos tenido dos Claro. dos grandes. bueno, Fernando Ceballos, en el caso del continente. No. Aparte, Fernando Ceballos, yo ya no toco el pasado. Claro. Toco lo que es el presente. Claro. Estamos teniendo el caso de Teco, por ejemplo. Teco, que tenía Teco, una así es. flota de aviones Claro. en Centroamérica y que hacía vuelos a Miami. Claro, ¿no? este es el caso que surgió en la campaña electoral vinculado a Joaquín Ramírez. Así es. ¿Ok? Este es el caso por el cual la DEA estaba haciendo toda una investigación, porque este famoso Eteco es peruano. Así es, Es claro, peruano. es de Tocache. Claro, Claro. es peruano. ¿Y cómo así un peruano tocache que tiene tanta suerte para tener una línea aérea, negocios multimillonarios, etcétera, ¿no? Entonces, la DEA había iniciado una investigación a este sujeto
que según la DEA tenía contactos con Joaquín Ramírez. Por eso Joaquín Ramírez se vuelve un hombre de interés para la investigación de la DEA. La Yo creo DEA que fue también por otras razones, ¿no? O sea, claro, también los negocios que empezaban a tener. no, pero se fue a Miami a comprar aviones. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora, que ETECO, ¿no?, ha sido sustituido por otro clan peruano en Centroamérica y para hacer vuelos hacia Miami. Ahora, ¿ha sido sustituido por qué? ¿Porque él se ha retirado? Claro, porque, bueno, fue Muy visible. estuvo los proyectores de la DEA, entonces tuvo que ir. Ahora, yo le preguntaba aquí, nos tenemos que ir a la pausa, a Jaime Antesana, si no hay familias que entran a este negocio, ¿no? Y después dicen, ya hicimos nuestra plata, ¿no? Y nos retiramos. Él me decía que no se sale del negocio. No se sale de este negocio. ¿Por qué? Se terceriza. Te matan. No, siempre necesitas ese dinero, es muy fuerte, es contante y sonante. Y es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Bueno, ¿cuánto entra en la economía peruana por narcotráfico? A ver, si tenemos 520 toneladas que se exportarían, ¿no?, Ajá. a $4.050 precio promedio free on board, Ya. ¿no? La tonelada. No, el kilo. ¡El kilo! El kilo, $4.000. Ya. $4.050. Ya. Una simple multiplicación nos permite más o menos estimar de que está el narcotráfico interno nacional sí, sí, recibe $2.250 millones. Claro. Sí, pues. Entonces ya, para ponerlo redondito, ¿ya? 2.000 millones de dólares entran a la economía peruana por narcotráfico. Digamos, es bien difícil esconder 2.000 millones de dólares al año. Tienen que estar en alguna parte. No, están en grandes conglomerados empresariales, en universidades, clubes deportivos, Así es. iglesias evangélicas. Están metidos en todo, en minería, en pesca, en el mundo inmobiliario, en los tragamonedas. Ahora, habría alguien los que casinos. le diría, señora Tesana, seamos prácticos. El Perú no puede perder 2.000 millones de dólares de ingresos por unos adictos en Europa y en Asia. Ese es un pensamiento que he escuchado. Vamos a una pausa y regresamos con este tema controversial. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 29 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali y también Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con todas ellas a través de las emisoras de Sodomco en vivo y en directo. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, @Sodomco, donde se encuentran los videos de todos los programas que Rosa María Palacios presenta, además de otras actividades de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos de nuevo a la conversación con Jaime Antesana, que está muy interesante, porque el tema es el siguiente. Miren, son 2.000 millones de dólares que entran a la economía. O sea, si tú tomas una foto, no hay forma de que esto se oculte. Es decir, si ustedes toman una foto satelital del Perú y ven la cantidad de hectáreas cultivadas, es clarísimo que esas hectáreas cultivadas se convierten en clorhidrato de cocaína y salen del Perú. Hemos estimado en esta conversación, grosso modo, un número de hectáreas, 60.000 hectáreas, que producen más de 550 toneladas, entre 50 y 60 se quedan dentro del Perú, el resto se exporta, en números redondos. En números redondos, esas 500 toneladas significan 2.000 millones de dólares para la economía peruana. ¿Ok? Que al entrar a la economía peruana en negro, porque ni siquiera pues hay un recibo, no hay nada, los detentadores de ese dinero, que está muy fraccionado, como hemos visto, tienen que convertirlo en actividades lícitas, ¿ya? Para no levantar sospechas. ¿Ok? Obviamente les cuesta algún trabajo, ¿no? Entonces tienen que conseguir testaferros, tienen que crear empresas con capitales que van creciendo, y de repente las empresas van creciendo y les va yendo muy bien, y nadie sabe cómo les está yendo también, ¿no es cierto? Y están en todas partes. Ese es el problema. Sí, el asunto es que para el narcotráfico a hoy ya no es tan difícil eso. O sea, el de meter este dinero a la economía. Claro. ¿Por qué? Porque en el Perú, en el boom de la coca, que fue en los 80 y 90, ¿no?, cuajó una narcoburguesía. Y nosotros tenemos parte del poder económico, tenemos un lado del narcotráfico, Claro. ¿no? Un lado que algunos señalan que serían 7 miembros de las 12 familias, de los llamados 12 apóstoles. Claro, que para que tengan, digamos, si usted ve las 12 familias